Mario, estábamos hablando de cómo fueron tus comienzos en el doblaje. Decíamos, recapitulando un poco, que habías hecho stand-up, luego entras a la universidad, empiezas a hacer locución comercial bueno, eso no lo comentaste aquí, pero o sea, yo me la sé, que un amigo de tu hermano, una amiga de tu hermano que escuchaste que hacía comerciales y... Ah, sí. Bueno, eso fue cuando... Oye, qué bien te acuerdas. Sí. Cuando decidiste como que querías estar en eso, pero al doblaje es una invitación o dijiste, bueno, si mi papá lo hacía, No, así gente que yo conozco. siempre estuvo presente en mi vida porque como a los 9 años me entero de que hay gente que hace voces para las series. Eso fue una desilusión terrible. Pero cuando mi papá me dice, mira, yo hago esa voz. Tú no haces esa voz, no es cierto, esa voz es un pajarraco que está en los Picapiedra. Y tiene su propia voz. Tiene su voz, ¿cómo la vas a hacer tú? No, hijo, a ver, te explico. Claro. Y entonces ya que me expliqué, me empecé a volver fan del doblaje. No como ahora, porque pues no había el acceso a las redes, pero... Sí, no conocías tanto de... Pues, ¿cómo? Estábamos viendo la tele y tanto mi papá como mi mamá, que conocían mucho a los actores de ese entonces, de la radio, del cine, del teatro y de la televisión, que tenía escasos 20 años de estar activa. Decían, ay, mira qué linda la voz de Víctor Alcocer, él es yucateco, es primo de mi prima no sé cuál y no sé qué tal, porque pues así como que en Mérida todos se conocen, ¿no? Claro. Y ay, mira, esa es fulanita de tal, ay, una cantante lindísima, mira qué bien. Te empezó a caer el 20, dices, todas son personas reales y cercanas y que se dedican al doblaje como una actividad además. El otro día nos decía don Pancho que era... O sea, no era que lograban traer a las estrellas al doblaje. No, para las estrellas era muy importante el doblaje, ¿me entiendes? O sea, decías, no, es algo naciente, es algo novedoso, hay que ir, ¿no? Entonces así entró don Pedro de Aguillón y don Víctor Alcocer y Jorge Arbizu, Evangelina Elizondo. Y además el nivel de exigencia que había en ese entonces, me imagino, al hacerlo análogo, ¿no? Porque ahorita es como, sí, recórrete poquito, entraste tarde, y allá era como una, sí, como dices, una concentración, la atención y el talento, por supuesto, la preparación actoral. Finalmente, este tipo de gente que veía, que empezamos a identificar que estaba ahí en el doblaje, a mí me inspiró y me hizo pensar, si hay gente detrás de esto, quiero conocerla, quiero saber quiénes son. Y entonces mi papá me dijo, ¿cómo no, hijo? Yo trabajé con Antonio Raxel, que mira, es el que sale en esa película. Yo trabajé con Claudio Brook, que mira, fue esposo de Eugenia Bendaño. Wow. Yo trabajé con incluso con Tintán, ¿no? Con Tintán. Wow. ¿Sabes qué era? Este es bien chistoso. Mi papá era el backup de Tintán en audio, en voz. Cuando Tintán se iba a su tintavento, allá en Acapulco, a su barco, a su yate, tenía 2. Y la producción se quedaba en los Churubusco. De pronto había que regrabar, como mucho pasa en el cine, ¿lo sabes? Algunas líneas que no quedaron o cambiar algo. Entonces le hablaban, Tintán, tienes que regresar. Háblenle a Tilín. Tilín es el que puede hacer mi voz. Y incluso cantada, ¿no? Hay canciones en donde mi papá canta a Tintán. Ver a mi papá trabajando con tantos actores e identificándolos a mí me dio curiosidad. Por eso cuando Gabriel, mi hermano, nos dice, oigan, en esa compañía donde yo estoy, los actores están en huelga y están dando un taller, van a dar un taller para reclutar nueva gente. ¿No quieren entrar? Adelante. Mi papá dijo, esa compañía es muy famosa, que no sé tanto, vayan. Y yo fui. Pero sabes, Jorge, el tiempo que pasa de que entras, de que empiezas a pisar, a que ya te pueden... Estuviste haciendo sala un buen rato. Años, yo creo que pasaron fácil 6 años. Porque es algo que la gente que quiere entrar al doblaje ahora lo ve, ¿no? No es algo como nuevo. O sea, hay gente que a lo mejor tiene la fortuna o el talento también para talento, que entran luego con un estelar, ¿no? Pero quien quiera entrar es un buen rato de estar haciendo sala, observando cómo lo hacen. ¿De quiénes aprendías cuando estabas haciendo yo sala? Yo veía, mira qué buena pregunta, yo llegaba a esas salas y me sentaba ahí. En la mañana salía de la universidad y me metía ahí a las salas. Estaba lejísimos, me acuerdo, tenía que tomar mucho transporte público, pero llegaba yo ahí, me sentaba ahí y veía yo a muy activos en ese entonces, Jorge Roy, su esposa Rocío Garcel, de los jóvenes que estaban en el atril estaba Emilio Guerrero, Carlos II, Gabriel Kobayashi, Patricia Palestino, Víctor Trujillo, estaba también
¿Qué tal Leonel? Estaba evidentemente Arturo Mercado, Pancho Colmenero, Héctor Lee. Todos esos estabas observando mientras ibas a hacer yo me sentaba y los veía y decía, wow. No, pues maestrazos. Oscar Bonfiglio, su esposa, Órale. Benedetti, estaba Mario Castañeda, estaba Romy Mendoza, estaba por ahí empezando Luis Alfonso Mendoza, que decía, oye, gorda. Y el Trujo, no te creas, también estaba por ahí, ya estaba por ahí, sí, eran pues, los 80s, era su mera época. ¿Y te acuerdas de tu primer llamado así como, digo, al principio estuviste haciendo ambientes, me imagino? Cuando me dio mi primer llamado fue una experiencia que nunca, jamás voy a olvidar. Porque yo ya tenía mucho tiempo grabando comerciales, habría tenido ya como unos 3, 4 años grabando comerciales, entonces me llamaban mucho. Y yo sabía que llegaba a tal hora y salía a tal hora. Entonces, cuando me dan llamado, le digo a Liz, que era mi novia, acompáñame, Liz, vas a ver qué increíble esto que hago. Me dio llamado el señor Tejedo a las 10:30. Y yo tengo llamado a la 1 de comerciales. Sí, llegamos. Me dijo que es un personaje chiquito. Llego con mi novia. Te sentabas dentro del estudio, Ahí estaba el señor en su escritorio, todo oscuro. Ya llegué, señor. Siéntate ahí. Sí, señor. Y pasa uno, y pasa otro, y pasa otro, y dan las 10:30, y dan las 11, y dan las 11:30, y dan las 12, y dan las 12:30. Y yo dije, ya me tengo que ir al otro llamado al comercial. Y yo voy a Polanco, no voy a llegar. Y le digo, perdón, señor, estoy aquí desde hace casi 2:30. Señor, tengo llamado a la 1 y ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. No. ¿Qué dices? Wow. ¡Lárgate! Chin. ¡Mira, baboso! En otras palabras. Aquí los que salen mi error fue decir que yo iba a hacer un comercial. Me dice, aquí los que van a hacer comerciales son los grandes. Pepe Labat, Narciso Busquets es el director que te dice. Órale. Ellos son los que van a hacer comerciales. Enrique Rocha, tú, escuincle caguengue. Si te quieres ir, lárgate. Y yo con mi novia que la llevé para presumir. Para presumirle, no. Ha sido lo más duro que me pudo haber pasado. No, nunca se me olvidó. Y ahí salimos los dos niñitos de 18 años. Salimos. Y ella me decía, no te preocupes, gordito, no importa. Yo, sí, ¿verdad? No importa. Y ya, ese fue el primer llamado oficial, me bateó. Y ya después, poco a poquito, hice Policía 1, Árbol 2, Árbol 3, hasta que hice una serie hermosa con él después de unos años. Nos guardamos mucho cariño y respeto, porque la verdad es un gran actor, Lalo Tejedo. De ti estoy hablando, maldito. En otras entrevistas también había escuchado que te describías como con este espíritu de niño, ¿no? Que lo comentabas también al inicio, que te gusta divertirte y pasarla bien y te apasiona. Y así como un niño puede estar, no sé, jugando de repente a X cosa y se cae y llora y está, y en 10 minutos ya está como si nada. La vida del actor de doblaje es así también, ¿no? O sea, puede tocarte un personaje que estás en el llanto terrible y media hora después estás haciendo una caricatura, pero también está la vida de Mario. El último taller que tomé aquí, estábamos en el taller y recibiste la noticia de que había fallecido un amigo. Y tuviste que seguir dando el taller y ¿cómo enfrentas situaciones así? ¿Cómo manejas esas emociones? Jorge, tocaste un tema padre porque me invitaban mucho a un congreso de la universidad, de la UNAM, de la Autónoma, que se llamaba el Congreso de Resiliencia o Resiliencia. Todavía existe y les agradezco mucho a mis amigos Jorgito y todo el equipo de Resiliencia. No sé qué vieron en mí y me invitaron a hablar de resiliencia y yo no sabía ni siquiera qué era la resiliencia. Entonces me dieron unos libros, estudié y entendí que la resiliencia es la capacidad de sobreponerte a grandes catástrofes, sacar fuerza de la flaqueza, ¿no? Y sacar fuerzas y salir adelante. Y cuando empecé a hablar de esto, tuve que regresar a mi niñez y recurrir a lo que vivimos. Mira, cuando tú eres hijo de un actor, o al menos de los actores de ese entonces, como mi padre, un día tienes para comprar muchos pasteles y al día siguiente no tienes para comer o no tienes para llevar un cuaderno a la primaria y eres buleado en aquel entonces no sabíamos que se llamaba así, pero te buleaban terriblemente. Los altibajos eran muy grandes, pero había un elemento constante en mi mamá. Ella era una mujer de fe
y ella siempre decía que las cosas iban a estar mejor. Y crecimos pensando La eso. esperanza siempre. Crecimos pensando que íbamos a estar mejor. Y ella por ese lado. Y por el otro lado, mi papá, comediante, que se reía de la desgracia. Entendí que el humor es un elemento de resiliencia. Así como la fe y la confianza en que todo va a estar mejor, la fe en lo que tú quieras, en el Dios que tú quieras, pero la fe en que las cosas van a estar mejor. También la mofa, y así entiendes la historia de, por ejemplo, de Chava Flores y de muchos que escribían y se reían de dramas. Mira, una de las cosas terribles que le pasó a mi padre antes de morir fue que le cortaron un pie. Y yo recuerdo verlo como comediante. Bueno, primero le cortan el pie, luego se le muere la esposa, ¿no? Mi mamá, y se queda solo. Y, ay, no, fue una vida horrible. Pero ¿sabes en qué me di cuenta que él era resiliente? Un día llegué, y es bien cruel la broma, la verdad es muy cruel, pero él estaba sentado así, con su piecito que ya pues, no podía caminar y ya no tenía. Pa, ¿cómo estás? Aquí, hijo, esperando que me crezca el pie, pero no me crece, ¿no? Y dice, no friegues. ¡Ah! ¿Verdad? No, pero las uñas del otro sí me crecieron. ¡Córtamelas! ¡Ándale, baboso! ¡Qué ¡Ay, hijo de tu madre! Esta capacidad de jugar así con las cosas rudas y rudas de ese tamaño, porque esas son rudas, claro, crea en muchos de nosotros esta sensibilidad a poder botar de un lado a otro y adaptarlos. Y eso yo es algo que siempre les he comentado aquí en los talleres y a la gente que me pregunta cuál es una de las capacidades más grandes del actor, al menos del actor de atril, del actor de voz, del voice actor. Es esta capacidad de mudarse, de mutarse, de cambiar de un estado de ánimo al otro en cuestión de segundos, porque a nosotros no nos llega un guión con una semana. Sí, o sea, llegas y en 3 minutos tienes que entrar, ¿no? O menos. Y en la línea te dice, amo que estés conmigo, dice la línea. Y cuando oyes la intención es irónica. Y yo pensaba que era amor, amo que estés amo que estés conmigo. Oye, ¿tienes alguna experiencia en doblaje que hayas estado haciendo algún episodio o algo muy divertido que se hayan botado de la risa y hayan tenido que hacer pausa, que ¿no? paráramos. Sí, era muy chistoso doblar al Rey Julián. Al Rey Julián. Los episodios era un juego entre Pepe Toño Macías y los actores, porque no solo lo hacía conmigo, lo hacía con todo el elenco. Salían cosas increíbles. ¿Les daban la libertad ahí de improvisar también en ciertas cosas? O sea, porque en Disney tengo entendido que ya no, ¿verdad? No. O sea, por ejemplo, haces Goofy, ahí no le puedes mover, pero... Manchas a lo que dice, lo que está escrito y autorizado. Pero con Pepe Toño y DreamWorks y otras distribuidoras, sí. Que siempre que me ve me dice, ¿cómo estás, aguacatón? Aguacatón, ¿cómo estás? Y yo le digo, aguacatón, porque en algún episodio salió Julian dijo, está muy grandote y tiene cabeza de aguacatón. Y de ahí ya se convirtió se quedó en ya el chiste forma en la que... Una de contrastes, o sea, como bien dices, puedes salir de un episodio en el drama o en el asesino y después a la risa. Capacidad, tienes que ser maleable, tienes que ser flexible. Como tienes agua, ¿no? En cualquier envase. Así, y la otra, estar a flor de piel las emociones para que las puedas expresar. Acabo de terminar un taller donde le estoy enseñando a la gente común y corriente, abogados, contadores, mercadólogos, a poder usar las emociones al hablar. Y dicen, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes cambiar de llorar a reír? Y bueno, hay formas y eso es lo que más hemos desarrollado los intérpretes vocales. Vamos a seguir con más en este episodio de La vida cotidiana de un actor de doblaje con el señor Mario Filio. Vamos al siguiente episodio a ver qué más nos tiene que platicar. ¡Se está poniendo bueno! Hay mucha gente que da talleres. Yo siento que hay un compromiso serio por darle a la gente algo que les sirva. No tenemos una escuela, no podemos dar cursos, no tendríamos el tiempo. Pero cuando damos un taller, créeme, y lo sabes porque has estado en ellos, que la intención es que la gente se lleve algo que le sea de utilidad. Claro. Y que sea honesto y que sea real. Cuando alguien te dice, oye, yo vuelo desde Ecuador para tomar tu taller o desde El Salvador. Es algo, dices, ¿cómo no? Dices, o sea, le voy a dar un taller para que se vaya así como que... No. Es un compromiso que esa gente se lleve algo importante.